El Periquillo Sarniento, capítulo 13, donde trata Periquillo de quitarse el luto y se discute sobre los abusos de los funerales, pésames, entierros, lutos, etc. Entramos a la época más desarreglada de mi vida. Todos mis extravíos referidos hasta aquí son frutas y pan pintado con respecto a los delitos que se siguen. Ciertamente me horrorizo yo mismo y la pluma se me cae de la mano al escribir mis escandalosos procederes y al acordarme de los riesgos y lances terribles que a cada momento amenazaban mi honra, mi vida y mi alma, porque es evidente que el hombre, mientras es más vicioso, está más expuesto a mayores peligros. Ya se sabe que nuestra vida es un tejido continuo de sustos, miserias, riesgos y zozobras que por todas partes nos amagan. Pero el hombre de bien, con su conducta arreglada, se libra de muchos de ellos y se hace feliz en cuanto cabe en esta vida miserable. Cuando, por el contrario, el hombre vicioso y abandonado no solo no se libra de los males que naturalmente nos acometen, sino que con su misma relajación se mete en nuevos empeños y llama sobre sí una espantosa multitud de peligros y lacerías, que ni remotamente los experimentaría si viviera como debía vivir. Y de este fácil principio se comprende por qué los más viciosos son los más llenos de aventuras. ¿Y acaso los que lo pasan peor aún en esta vida? Yo fui uno de ellos. 6 meses estuve en mi casa haciendo una vida bien hipócrita, porque rezaba el rosario todas las noches según la costumbre de mi difunto padre. Salía muy poco a la calle. No asistía a ninguna diversión. Hablaba de la virtud y de cosas de Dios con frecuencia. Y en una palabra, hice tan bien el papel de hombre de bien que la pobre de mi madre lo creyó y estaba conmigo loca de contenta. ¡Qué mucho! Si la tragó Januario, siendo tan veterano en picardías, y tanto lo creyó que un día me dijo: Periquillo, me has admirado. Ciertamente que tú naciste para fraile, pues cuando yo esperaba que salieras a coger las primicias de tu libertad absoluta y que nos daríamos los dos nuestros verdes muy razonables, te veo encerrado y hecho una anacoreta en tu casa. Pobre de Januario, pobre de mi madre, y pobres de cuantos se persuadieron a que era virtud lo que solo era en mí una malicia muy refinada. Trataba yo de conceptuarme bien con mi madre, para que, confiando en mí totalmente, no me escaseara los mediecillos que mi padre le hubiera dejado, lo que no me fue difícil conseguir con mis estratagemas maliciosas. De facto, mi madre me descubrió y aún me hizo administrador de los bienecillos que habían quedado, y consistían en 1,600 pesos en reales, como 500 en deudas cobrables, y cerca de otros 1,000 en alhajitas y muebles de la casa. Cortos haberes para un rico, más un principalito muy razonable para sostener cualquier pobre trabajador y hombre de bien. Pero solo eso era lo que me faltaba. Y así di al traste con todo dentro de poco tiempo, como lo veréis. Cualquier capitalito razonable florece en las manos de un hombre de conducta y aplicado al trabajo, pero ninguno es suficiente para medrar en las de un joven como yo, que no solo era disipado, sino disipador. El dinero
en poder de un mozo inmoral y relajado, es una espada en las manos de un loco furioso. Como no sabe hacer uso de él, el uso debido, constantemente solo le sirve de perjudicarse a sí mismo y perjudicar a otros, abriendo sin reserva la puerta a todas las pasiones, facilitando la ejecución de todos los vicios y acarreándose por consecuencia necesaria un sinnúmero de enfermedades, miserias, peligros y desgracias. Para precaver así la dilapación de los mayorazgos, como la total ruina de estos pródigos viciosos, meten la mano los gobiernos y quitándoles la administración y manejo del capital, les señalan tutores que los cuiden y adieten como a unos muchachos o dementes, porque si no, en 2 por 3 tirarían los bancos de Londres si los hubiera a las manos. Es una vergüenza que a unos hombres regularmente bien nacidos y sin la desgracia de la demencia sea menester que las leyes los sujeten a la tutela y los reduzcan al estado de pupilos, como si fueran locos o muchachos. Pero así sucede, y yo he conocido algunos de estos mayorazgos sin cabeza. Si yo hubiera sido mayorazgo, no me hubiera quedado por corto para tirar todo el caudal en 2 semanas, pues era flojo, vicioso y desperdiciado. 3 requisitos que con solo ellos sobra para no quedar caudal a vida por opulento y pingüe que sea. Atando el hilo de la historia, digo que ya me cansaba yo de disimular la virtud que no tenía, y deseando romper el nombre y quitarme la máscara de una vez, le dije un día a mi madre: «Señora, ya no tarda nada el día de San Pedro». «¿Y qué quieres decir con eso?», preguntó su merced. «Lo que quiero decir», le respondí, «es que si ese día es de mi santo y muy propio para quitarnos el luto». «¡Ay! No lo permita Dios», decía mi madre. «¿Yo quitarme el luto tan breve? Ni por un pienso. Amé mucho a tu padre y agravaría a su memoria si me quitara el luto tan presto». «¿Cómo tan presto, señora?», decía yo, «pues ya no han pasado 6 meses». «¿Y qué?», decía ella toda escandalizada. «¿6 meses de luto te parecen mucho para sentir a un padre y a un esposo? No, hijo, 1 año se debe guardar el luto riguroso por semejantes personas». Ya ustedes verán que mi madre era de aquellas señoras antiguas que se persuaden a que el luto prueba el sentimiento por el difunto y gradúan éste por la duración de aquel. Pero esta es una de las innumerables vulgaridades que mamamos con la primera leche de nuestras madres. Es cierto que se debe sentir a los difuntos que amamos, y tanto más, cuanto más estrechas sean las relaciones de amistad o parentesco que nos unían a ellos. Este sentimiento es natural y tan antiguo que sabemos que las repúblicas más civilizadas que ha habido en el mundo, Grecia y Roma, no solo usaban luto, sino que hacían aún demostraciones más tiernas que nosotros por sus muertos. Tal vez no os disgustará saberlas. En Grecia, a la hora de expirar un enfermo, sus deudos y amigos que asistían se cubrían la cabeza en señal de su dolor para no verlo. Le cortaban la extremidad de los cabellos y le daban la mano en señal de pena que les causaba su separación. Después de muerto, cercaban el cadáver con velas, lo ponían en la puerta de la calle y cerca de él ponían un vaso con agua lustral, con la que rociaban a los que asistían a los funerales.
los que concurrían al entierro y los deudos llevaban luto. Los funerales duraban 9 días, 7 si se conservaba el cadáver en la casa. El 8º se quemaba y el 9º se enterraba en sus cenizas. Con poca diferencia hacían lo mismo los romanos. Luego que expiraba el enfermo, daban 3 o 4 alaridos para manifestar su sentimiento. Ponían el cadáver en el suelo, lo lavaban con agua caliente y lo ungían con aceite. Después lo vestían y le ponían las insignias del mayor empleo que había tenido. Como aquellos gentiles creían que todas las almas debían pasar por un río del infierno que llamaban Aqueronte para llegar a los Elíseos, y en este río había solo una arca, cuyo amo era un tal Carón, barquero interesable que a nadie pasaba si no le pagaban el flete. Le ponían los romanos a sus muertos una moneda en la boca para el efecto. A seguida de esto, exponían el cadáver al público entre hachas y velas encendidas, sobre una cama en la puerta de la casa. Cuando se había de hacer el entierro, se llevaba el cadáver al sepulcro o en hombros de gente o en literas, como nosotros antes de hoy los llevábamos en coches. Acompañaba al cadáver la música lúgubre y unas mujeres lloronas alquiladas que llamaban, por esta razón, praeficae, y en castellano se llaman plañideras, que con sus llantos forzados reglaban el tono de la música y el punto que había de seguir en el suyo el acompañamiento. Los esclavos a quienes el difunto había dado libertad en su testamento iban con sombreros puestos y hachas encendidas. Los hijos y parientes con los rostros cubiertos y tendido el cabello, las hijas con las cabezas descubiertas, y todos los demás amigos con el pelo suelto y vestidos de luto. Si el difunto era ilustre, se conducía primero el cadáver a la plaza y desde una columna que llamaban de las arengas, un hijo o pariente pronunciaba una oración fúnebre en elogio de sus virtudes. Tan antiguos así son los sermones de honras. Después de esto se conducía al cadáver al sepulcro, sobre cuyo lugar hubo variación. Algún tiempo se conservaban los cadáveres en las casas de los hijos. Después, viendo lo perjudicial de este uso, se estableció por un buen gobierno que se sepultasen en despoblado, y ya desde entonces procuraba cada uno labrar sepulcros de piedra para sí y su familia. Lo mismo observaron los griegos, con excepción de los lacedemonios. Los pobres que no podían costearse este lujo se enterraban, como en todas partes, en la tierra pelada. Después se acostumbró quemar a los héroes difuntos. Para esto ponían el cadáver sobre la pira, que era un montón bien elevado de leña seca, la que rociaban con licores y aromas olorosos, y los parientes le pegaban fuego, con las hachas que llevaban encendidas, volviendo en aquel acto las caras a la parte opuesta. Mientras ardía el cadáver, los parientes echaban al fuego los adornos y armas del difunto, y algunos sus cabellos en prueba de su dolor. Consumido el cadáver, se apagaba el fuego con agua y vino, y los parientes recogían las cenizas y las colocaban en una urna entre flores y aromas. Después, el sacerdote rociaba a todos con agua para purificarlos, y al retirarse decían todos en alta voz: Aeternum vale, o que te vaya bien eternamente, cuyo buen deseo explica mejor nuestro requiescat in pace, en paz descanse.
Hecho esto, se colocaba la urna en el sepulcro y grababan en el epitafio y estas 4 letras STTL, que querían decir Sit Tibi Terra Levis, Seate la tierra leve, para que los pasajeros deseasen su descanso. Entre nosotros se ve una cruz en un camino o un retablito de algún matado en una calle, a fin de que se haga algún sufragio por su alma. Concluida la función, se cerraba la casa del difunto y no se abría en 9 días, a fin de los cuales se hacía una conmemoración. Los griegos, cerca de la hoguera o pira, ponían flores, miel, pan, armas y viandas. ¡Ay! Ofrendas, ofrendas de los indios. ¡Qué antiguo y supersticioso es vuestro origen! Toda la función se concluía con una comida que se daba en casa de algún pariente. Hasta esto imitamos, acordándonos que los duelos con pan son menos. ¿Y acaso son los griegos y romanos hacían estos extremos de sentimiento en la muerte de sus deudos y amigos? No, hijos míos. Todas las naciones y en todos los tiempos han expresado su dolor por esta causa. Los hebreos, los sirios, los caldeos y los hombres más remotos de la antigüedad manifestaban su sensibilidad con sus finados, ya de uno, ya de otro modo. Las naciones bárbaras sienten y expresan su sentimiento como las civilizadas. Justo es decir, a los difuntos, y en los libros sagrados leemos estas palabras. Llora por el difunto, porque ha faltado su luz o su vida. Supra mortum plora, deficit enim, lux exus. Jesucristo lloró la muerte de su querido Lázaro, y así sería un absurdo horroroso el llevar a mal unos sentimientos que inspira la misma naturaleza, y blasfemar contra las demostraciones exteriores que los expresan. Así es que yo estoy muy lejos de criticar ni el sentimiento ni sus señales, pero en la misma distancia me hallo para calificar por justos los abusos que notamos en estas. Y creo que todo hombre sensato pensará de la misma manera, porque ¿quién ha de juzgar por razonables las lloronas alquiladas de los romanos, ni los fletes que ponían a sus muertos en la boca? ¿Quién no reirá la tontería de los coptos, que en los entierros corren por las calles dando alaridos en compañía de las plañideras, echándose lodo en la cara, dándose golpes, arañándose con los cabellos sueltos y representando todo el exceso de unos furiosos dementes? ¿Quién no se horrorizará de aquella crueldad con que en otras tierras bárbaras se entierran vivas las viudas principales de los reyes o mandarines, etc.? Todos, a la verdad, criticamos, afeamos y ridiculizamos los abusos de las naciones extranjeras, al mismo tiempo que o no conocemos los nuestros, o si los conocemos no nos atrevemos a desprendernos de ellos, venerándolos y conservándolos por respeto a nuestros mayores, que así lo dejaron establecido. Tales son los abusos que hasta hoy se notan en orden a los pésames, funerales y lutos. Luego que muere el enfermo, entre nosotros se dan sus alaridos regularmente para manifestar el sentimiento. Si la casa es rica, es lo más usado despachar al muerto al depósito, pero si es pobre, no se escapa el velorio. Este se reduce a tender en el suelo el cadáver ya amortajado en medio de 4 velas, y rezar algunas estaciones y rosarios, a beber 2 chocolates, y, para no dormirse,
a contar cuentos y entretener el sueño con boberías y quizá con criminalidades. Yo mismo he visto quitar créditos y enamorar a la presencia de los difuntos. ¿Si serán estas cosas por vía de sufragios? Algún tanto calman los gritos, llantos, suspiros, en el intermedio que hay desde la muerte del deudo hasta el acto de sacarlo para la sepultura. Entonces, como si un cadáver nos sirviera de algún provecho, como si no nos hicieran un gran favor con sacarnos de la casa aquella inmundicia, y como si al mismo muerto lo fueran a descuartizar vivo, se redobla el dolor de sus deudos, se esfuerzan los gritos, se levantan hasta el cielo los ayes, se deja correr con ímpetu las lágrimas, y algunas veces son indispensables las pataletas y desmayos, especialmente entre las dolientes bonitas, unas veces originados de su sensibilidad y otras de sus monerías, y cuidando de que hay muchachas tan diestras en fingir un acceso epiléptico que parece la mera verdad. Por lo común que son unos remedios eficaces para hacer volver a algunas los consuelos y los chiqueos de las personas que ellas quieren. Dejaremos a los dolientes en su zambra de gritos y desmayos, mientras observamos el entierro. Si el muerto es rico, ya se sabe que el Fausto y la vanidad lo acompañan hasta el sepulcro. Se convidan para el entierro a los pobres del hospicio, los que con hachas en las manos acompañan cuántas veces los cadáveres que aquellos que cuando vivos aborrecieron su compañía. No me parece mal que los pobres acompañen a los ricos cuando muertos, pero sería mejor, sin duda, que los ricos acompañasen a los pobres cuando vivos. Esto es, en las cárceles, en los hospitales y en sus chozas miserables. Y ya que por sus ocupaciones no pudieran acompañarlos ni consolarlos personalmente, siquiera que los acompañara su dinero aliviándoles sus miserias. Aquel dinero, digo, que 1000 veces se disipa en el lujo y en la inmoderación. Entonces, si asistieran a los funerales no los pobres alquilados, sino los socorridos, estos irían sin ser llamados, llorando tras el cadáver de su bienhechor. Ellos, en medio de su aflicción, dirían: ha muerto nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro tutor y nuestro todo. ¿Quién nos consolará? ¿Y quién sustituirá el lugar de este genio benéfico? Esta, si fuera asistencia honrosa, y los mayores elogios que pudieran lisonjear el corazón de sus parientes, porque las lágrimas de los pobres en la muerte de los ricos honran sus cenizas, perpetúan la memoria de sus nombres, acreditan su caridad y beneficencia, y aseguran con mucho fundamento la felicidad de su suerte futura con más solidez, verdad y energía que toda la pompa, vanidad y lucimiento del entierro. Infelices de los ricos, cuya muerte ni es precedida ni seguida de las lágrimas de los pobres. Volvamos al entierro. Siguen, metidos dentro de unos sacos colorados, unos cuantos viejos que llaman trinitarios. Después van algunos eclesiásticos y con ellos otros muchos monigotes al modo de clérigos. A esta comitiva sigue el cadáver y tras él una porción de coches. La iglesia donde se hacen las exequias está llena de brandones con cirios y la tumba magnífica y galana. La música es igualmente solemne, aunque fúnebre. Durante la vigía y la misa, que para algunos herederos no es de requiem, sino de gracias,
No cesan las campanas de aturdirnos con su cansado clamoreo, repitiéndonos que ese doble de campana no es por aquel que murió, sino porque sepa yo que me he de morir mañana. Bien, que de esta clase de recuerdos deben aprovecharse especialmente los ricos, pues estos dobles solo por ellos se echan y les acuerdan que también son mortales como los pobres, por los que no se doblan campanas, o si acaso es poco y de mala gana. Y así los pobres son en la realidad los muertos que no hacen ruido. Se concluye el entierro con todo el fausto que se puede, o que se requiere, cuidándose de que el cadáver se guarde en un cajón bien claveteado, forrado y aún dorado, como lo he visto, y tal vez que se deposite en una bóveda particular, ya que los mausoleos son privativos a los príncipes, como si la muerte no nos hiciera a todos iguales. Verdad que se atestigua Séneca diciendo en la Ep. 102 que la ceniza iguala a todos. ¿Quién distinguirá las cenizas de César o Pompeyo de las de los pobres villanos de su tiempo? Toda esta bambolla cuesta un dineral, y a veces en estos gastos tan vanos como inútiles se han notado los abusos tan reprensibles que obligaron a los gobernantes a contenerlos por medio de las leyes, mandando éstas que, siendo los gastos de los funerales excesivos, atendidos los haberes y calidad del difunto, los modificó el juez del respectivo domicilio. Entra aquí la grave dificultad para saber cuándo no hay exceso en estos gastos. Confieso que será muy rara la vez en que el juez pueda decidir en este caso, porque casi siempre le faltarán los conocimientos interiores del estado de las cosas del finado, y así sólo podrá determinar el exceso con atención a su calidad. Supongamos cuando un plebeyo conocido quiera sepultarse con la pompa de un conde, y aun entonces, si tiene dinero con qué pagarla, no sé si se burlará de las leyes, pero Horacio sí lo sabía cuando dijo que todo, la virtud, entiéndase, los elogios que a ella son debidos, la fama y el esplendor obedecen a las hermosas riquezas, y el que la sepa acopiar será ilustre, valiente, justo, sabio y lo que quiera. Mas, hablando a lo cristiano, yo no me detendré en fijar la regla por donde se debe conocer cuánto hay de exceso en los funerales. Ya sé que parecerá nimiamente escrupulosa, pero aseguro que es infalible y muy sencilla. Se reduce a que todo lo que se gaste de lujo en los funerales no haga falta a los acreedores ni a los pobres. Y si los acreedores están pagados y a los pobres se les ha dado algunas limosnas, ¿no podrá el finado disponer a su voluntad del quinto de sus bienes? Sí podrá. Se responde, pero luego pregunto, ¿lo que se gasta en lujo no estuviera mejor empleado en los pobres que siempre sobran? Es inconcuso, pues en este caso, ¿cuál es el lujo que se deberá usar lícitamente entre cristianos? Ninguno, a la verdad. Digo esto si hablo con cristianos, que si se hablara con paganos que afectaran profesar el cristianismo, sería menos escrupuloso en mis opiniones. Vamos a otra cosa. A proporción de los abusos que se notan en los entierros de los ricos, se advierten casi los mismos en los de los pobres, porque como éstos tienen vanidad, quieren remediar en cuanto pueden a los ricos. No convidan a los del hospicio ni a los trinitarios, ni a muchos monigotes, ni se entierran en conventos ni en cajón compuesto, ni hacen todo lo que aquellos no porque no les faltaran ganas, sino por falta de reales.
Sin embargo, hacen de su parte lo que se puede. Se llama a otros viejos contrahechos y despilfarrados que se dicen hermanos del Santísimo. Pagan sus 7 acompañados, la cruz alta, su cajoncito ordinario, etc. Y antes de los 9 días del funeral suele hacer falta para pan a los dolientes. Es costumbre amortajar a los difuntos con el humilde sayal de San Francisco, pero si en su origen fue piadosa, en el día ha venido a degenerar en corruptela. Estoy muy lejos de murmurar la verdadera piedad y devoción, y el objeto de mi presente crítica recae únicamente sobre el simoníaco comercio que se hace con las mortajas y los perjuicios que resienten las gentes vulgares por vestir a sus muertos de azul o tanta cosa. Las mortajas se venden a un precio excesivamente caro. ¿Cuál es el de 12 pesos y medio? Si es para hombre, y 6 pesos y 2 reales para mujer. Los pobres apenas muere el enfermo, tratan de solicitarle la mortaja, y si no tienen dinero, se empeñan, se endrogan y aún piden limosna para ello, haciendo falta para pan a las criaturas lo que gastan en un trapo inútil y asqueroso, pues no pasa de ahí la mejor mortaja cuando se pone a un muerto. ¿Quién está en el caso de no poder ganar ninguna indulgencia? Y como para gozar estas gracias espirituales se necesita estar en el estado de merecer, se sigue que, no vistiendo al enfermo la mortaja en vida, después de muerto le valdrá tanto como el capizayo del gran chino. Vosotros, si tenéis en el discurso de vuestra vida algunos deudos y sus fallecimientos acaecen en medio de vuestra indigencia, no os aflijáis por el entierro ni por la mortaja. El entierro se facilita con 3 pesos 4 reales, que distribuiréis en esta forma: 12 reales en un cajón, 1 peso para los cargadores y otro para el sepulturero que les abre la casa en el campo santo. La mortaja será más barata si os conformáis con vuestra pobreza. Los judíos acostumbraban liar a sus muertos con unas vendas que llamaban sudarios, y después los envolvían en una sábana limpia. Así podéis hacerlo y quedarán los vuestros tan amortajados como el mejor. Por cierto que no fue otra la mortaja de Jesucristo. Acabados los encierros, siguen los pésames para recibir estos. Se cierran las puertas, se colocan las señoras mujeres en los estrados y los señores hombres en las sillas, todos enlutados y guardando un profundo silencio durante esta ceremonia, o cuando más, hablando en voz baja porque no les dé alfarecia a los dolientes, cuya moderación y respeto acaso no se observó tan escrupulosamente en la enfermedad del finado. También he notado como abuso en estos lances que las conversaciones que se tienen con los dolientes se dirigen a celebrar y ponderar las virtudes del difunto, a traer a la memoria las causas que produjeron la muerte, lo que padeció en ella, los remedios que le ministraron, lo que tardó en la agonía y otras impertinencias semejantes, con cuya relación atormentan más los afligidos espíritus de sus parientes. Esta costumbre de dar pésames se contrae a 2 cosas. La primera, a manifestar que tomamos parte en el sentimiento de aquellas personas a quienes les damos, ya por razón de parentesco o por la amistad que teníamos con el difunto. La segunda, para consolar en lo posible a sus dolientes, ofreciéndoles nuestros arbitrios temporales y asegurándoles que con los suyos uniremos nuestros votos para que aumenten los sufragios, de que consideramos a su alma necesitada. Ya se ve que todo este ceremonial es casi siempre un embuste solemne, un cumplimiento de rutina y una de las costumbres más bien recibidas. No parecerá muy avanzada esta proposición a alguien que advierta que, no digo los parientes remotos y los amigos,
pero los más inmediatos y aún los más favorecidos del difunto, pasado poco tiempo, no se vuelven a acordar de él, porque con el discurso de los días el corazón se serena, las lágrimas se enjuagan, la falta se suple, los beneficios se olvidan y todo se borra. A pesar de cuantos gritos, alaracas, lágrimas, pataletas y faramayas se prodigiaron en la muerte, y si este olvido se nota en el hijo, en la esposa y en el hermano, ¿qué esperanza podrán tener los pobres muertos en los sufragios tan prometidos por los que solo van al velorio por beber chocolate y a dar el pésame porque les llevaron el convite? Por más que al despedirse digan que no olvidarán en sus oraciones, aunque malos. Este asunto es muy serio. Lo suspenderemos mientras acabamos de refutar el abuso de hablar de los difuntos al tiempo de dar los pésames. Porque, si es como hemos dicho, uno de los objetos de estos pesamenteros es aliviar el sentimiento de los dolientes. Parece que es un error que puede calificarse de impolítico al renovar los motivos del dolor a los deudos al mismo tiempo que pretendemos consolarlos. No puede menos que atormentarse el corazón de la mujer o hijo del difunto al oír decir: «Qué bueno era don fulano, qué atento, qué afable. ¡Ay, mi alma!». Dice otra: «Tiene usted 1000 razones de llorarlo. No hallará otro marido como el que perdió». Y otras sandeces de estas, que son otros tantos tornillos con que están apretando el corazón que quieren consolar. De modo que estas políticas lisonjas son unos indiscretos torcedores de los espíritus afligidos. ¿Cuánto mejor no fuera sustituir a esta fórmula imprudente de dar pésames otra propuesta, en la que o se trataran asuntos festivos e indiferentes, o más bien se redujera solo esta etiqueta a ofrecer con sinceridad sus saberes y proporciones a la voluntad de los dolientes, en caso de haberlos menester? Pues, pero con verdad, no con faramaña, y cuando los dichos dolientes estuvieran satisfechos de esta verdad, seguramente quedarían más bien consolados que con todos los panegíricos que hoy dedican los pesamenteros a sus muertos. Pero volviendo a estos, digo que el pobre del que se muere, si no ha procurado en vida facilitarse el camino de su salvación, atendiéndose a los hijos, a los amigos y albaceas, vemos, y muy frecuentemente, que muchos que tal vez tienen proporciones mientras viven, ni dan limosna, ni se hacen decir una misa, ni pagan sus deudas, ni restituyen lo mal habido, ni practican ninguna obligación de aquellas que nos impone la religión y nuestro mismo interés. Pero llega la hora en que nuestros oídos no pueden menos que escuchar la verdad. Les intima el médico la sentencia de su muerte. Conocen ellos que pueden no errar el pronóstico, porque su naturaleza se debilita por instantes más y más. Se apodera de sus corazones el temor de la eternidad que los espera. Se llama al confesor y al escribano. Vienen los dos casi juntos. Se hace la confesión deprisa y Dios sabe cómo. Se sigue el testamento, se dispone todo, se declaran las deudas, se manda pagar, se nombran albaceas para el efecto, se ordena hacer las limosnas que llaman mandas forzosas. Algunos de los pobres decir algunas misas por su alma, y hecho todo esto se recibe el sagrado viático, los santos óleos, y muere el enfermo muy consolado. Pero, cuánto hay que desconfiar de estas buenas disposiciones cuando se hacen a la orilla misma del sepulcro. Se dan limosnas y se mandan a hacer restituciones, si se mandan a hacer en aquella hora, porque no se pueden llevar los caudales a la sepultura.
Se mueren muy confiados los que confían en albaceas, en que éstos cumplirán el testamento. ¿Y cuántas veces se engañan los testadores? ¿Cuántas veces se transforman los albaceas en herederos y los curadores adbona en tenedores de bienes? Innumerables. No son raras las quejas que se oyen todos los días a los pobres menores a quienes ha dejado por puertas o la mala fe o la mala administración de aquellos. Todo lo dicho os enseña a no esperar, como dicen, a la hora de los gestos para disponer de vuestras cosas, porque entonces el susto y la precipitación rebajan mucha parte del acierto. Llegamos a los lutos en los que, como visteis con mi madre, caben también los abusos. El luto no es más que una costumbre de vestirse de negro para manifestar nuestro sentimiento en la muerte de los deudos o amigos. Pero este color, a merced de la dicha costumbre, es sólo señal, mas no prueba el sentimiento. ¿Cuántos infelices no se visten de luto en la muerte de las personas que más aman? ¿Por qué no lo tienen? Y su dolor es innegable. Al contrario, cuántas viuditas jóvenes, cuántos hijos y sobrinos malos e interesables que desearon la muerte del difunto por entrar en la posesión de sus bienes, no se vestirán unos lutos muy rigurosos, así por seguir la costumbre, como por persuadirnos de que están penetrados del sentimiento que no conocen. El color, dicen los físicos que es un accidente que no altera la sustancia de las cosas, y así el buen hijo sentirá a su padre, la buena esposa a su marido, y los buenos amigos a sus amigos. Ora se vistan de negro, ora de azul, ora de verde, encarnado o cualquier otro color. Y al contrario, el deudo que no ama a su pariente, o que quizá deseaba que expirara por heredarlo, no lo sentirá más que se eche encima cuantas bayetas negras hay en todas las luterías del mundo. En algunas provincias del Asia, el color blanco es el que han adoptado para el luto, y entre nosotros, que se acostumbra a vestirse de negro el Viernes Santo y el Día de Finados, se observa que no es por sentimiento, sino por lujo. Después de todo, no tengo por abuso el traje negro en semejantes casos, pero si califico por tal aquel determinado número de días que se traen los lutos para detonar nuestro mayor o menor sentimiento según las graduaciones de parentesco que se tiene con los difuntos, ya habéis visto que en el tiempo de mi madre un año era el prefijado para llevar el luto por los padres, hijos y consortes, 6 meses por los hermanos, 3 por los sobrinos, etc. Esta no puede menos que ser una bobera, porque si se ama a los difuntos verdaderamente y el luto es la prueba del sentimiento, en ningún tiempo se debía quitar, porque en ningún tiempo debía cesar el motivo, y si no se amaban, era indiferente el llevarlo pocos o muchos meses, pues que no prueba sentimiento el traje negro. Algunas de estas reflexiones hice a mi madre, hasta que la desentusiasmé de su capricho, y me ofreció que nos quitáramos el luto para el día de San Pedro, que era cuando yo deseaba para quitarme también la máscara de la virtud que había fingido, y correr la rienda suelta por toda la carrera de los vicios, disfrutando de mi libertad enteramente, y tirando con mis amigos los pocos mediecillos que mi padre había economizado para la subsistencia de mi pobre madre. Según esta determinación, se me hizo un vestido de peripetre para este día, y se dispuso su almuerzo, comida y bailecito para la noche. Llegó el tan deseado para mí 29 de junio. Me quité los trapos negros que hasta entonces habían sido escolares, y me planté de gala a lo secular. Parece que con campana llamaron a todos los parientes y conocidos ese día.
muchos que no habían vuelto a casa desde el entierro de mi padre, y otros que ni aun el pésame habían ido a dar a mi madre, se encajaron entonces con la mayor confianza y poca vergüenza. Ya se deja entender que en primer lugar fueron los íntimos amigos Januario, Pelayo y otros como ellos, pero también llevaron al baile a sus madamas tituladas, que lo eran también mías. En una palabra, el olor del guajolote y del pulque de piña acarreó ese día a mi casa una porción de amigos míos, parientes y conocidos de mi madre, que fueron a cumplimentarme. Dios se los pague. Se lamieron el almuerzo, consumieron la comida y a su tiempo alegraron el baile grandemente porque cantaron, bailaron, retozaron, se embriagaron, ensuciaron toda la casa y al fin salieron unos murmurando el almuerzo, otros la comida, otros el baile, y todos alguna cosa de lo mismo que habían disfrutado. Qué necedad es tener una diversión pública. Se gasta el dinero, se sufren mil incomodidades, se pierden algunas cosas, y siempre se queda mal con los mismos a quienes se pretende obsequiar, y se recibe en murmuración y habladurías lo que se pretende recibir en agradecimiento. Sin embargo, de todo esto, como entonces yo no pensaba así, nada me daba cuidado. Ni en nada pensé sino en divertirme y holgarme a costa del dinero, aunque es verdad que en aquella hora me adularon bastante, especialmente las coquetas, con cuyos elogios di por bien empleado el dinero que se gastó y las incomodidades que sufrió mi madre.